Muy buenas noches para todos, Dios les bendiga. Hoy quiero dejar esta grabación para cada uno de ustedes, los que no se pudieron conectar a la Escuela de Predicadores. Bienvenido a este taller que hemos iniciado para la formación de todos los hermanos que sientan el llamado de Dios a predicar y a profundizar en la palabra. Para todos los líderes de la iglesia y aquellas personas que aman predicar, que aman servirle al Señor. Bueno, quiero compartir pantalla para poder que ustedes vean algunas plantillas que he preparado para ustedes de esta primera clase y les iré explicando poco a poco. Bueno, entonces, primeramente, perdón aquí porque me salió la última página y la que quiero compartir con ustedes es la primera, obviamente. Bueno, mis amados hermanos. Ajá. Escuela de Predicadores. Bienvenidos nuevamente. Una pregunta para iniciar. ¿Cuál es el objetivo de nosotros cuando enseñamos? ¿Sí? Usted debe hacerse esa pregunta. Con qué motivo yo enseño? Ya sabemos que es una orden del Señor predicar, pero ¿qué es lo que yo quiero conseguir? Entonces, el objetivo de nuestra enseñanza es producir primeramente que todo, obediencia en aquellos oyentes, aquellas personas que escuchan la palabra. Cada palabra que nosotros damos, la damos con el propósito de edificar, de exhortar, pero cada palabra tiene algo en el cual nosotros debemos participar y obedecer. Y eso es lo que queremos, convencer a nuestros oyentes de lo que está en la palabra y de lo que hay que obedecer. Nuestra enseñanza no debe ser solamente informativa, sino transformadora, algo que nosotros como predicadores debemos tener en cuenta, que no es pararnos para dar información, sino poder que esa palabra pueda transformar la vida y el corazón de los oyentes. ¿Qué se pretende con con este curso, Escuela de Predicadores, con este taller? ¿Qué competencias vamos a desarrollar en este taller? Primero que todo, competencia espiritual. No la vamos a ver de primeras, pero sí debemos, como cristianos, desarrollar un hábito espiritual fuerte, tener comunión con Dios, tener esa relación íntima diaria con el Señor, no solamente cuando vayamos a predicar, sino que sea algo constante, diario e íntimo. Porque de esa manera el Señor puede hablarnos, indicarnos, hablarnos de lo que Él quiere que nosotros prediquemos, de cuál es la necesidad del pueblo. Vamos, la segunda competencia a desarrollar es en cuanto al conocimiento bíblico, vamos a mirar algunas herramientas como la hermenéutica y ya vamos a hablar qué significa la hermenéutica, pero tiene que ver con la interpretación de la Biblia. Entonces vamos a ver Biblia, vamos a ver hermenéutica. Y la otra competencia es la comunicación efectiva. O sea, porque a veces nosotros podemos saber mucho de Biblia, entenderla, conocerla, pero a la hora de explicarla, nos volvemos un ocho, no sabemos transmitir el mensaje, no sabemos cómo ordenar las ideas de que estén claras, de que tengan una secuencia, de que sea comprensible para las personas que nos escuchan. Hay una frase que me gustó que quise colocarla ahí y es, puedes ir al seminario a aprender a cómo predicar sermones, pero tienes que ir a Dios para conseguir el mensaje, ¿sí? Nosotros aquí vamos a desarrollar, queremos tener un desarrollo integral, ¿sí? O sea, que nos sintamos motivados a ir a la presencia de Dios para que Él nos dé el mensaje, la palabra, para que podamos descubrir lo que hay en su corazón, pero también que podamos aprender a cómo elaborar un sermón de manera efectiva. Bueno, y vamos a entrar de una vez, como dice por ahí, al grano, ¿sí? La primera competencia que les dije que vamos a ver es la hermenéutica, ¿sí? Hay dos términos que se usan mucho en cuanto al estudio de la palabra, que es la exégesis y la hermenéutica, ¿sí? ¿Qué es la exégesis? Entonces voy a leerte y luego damos una pequeña explicación. Dice, a nivel general, la exégesis se entiende como la interpretación de un texto con el propósito de identificar qué quiso decir el autor
a sus lectores originales. Ahorita lo voy a explicar mejor, pero cuando yo hablo de exégesis, esto es un término que se usa mucho en los seminarios teológicos, en las universidades teológicas. Cuando yo hablo de exégesis, estoy hablando de agarrar un texto o un pasaje, de poder estudiarlo, uso de términos, la historia, el contexto, las oraciones, de poder estudiarlo. Pero ¿cuál es el propósito de estudiar? Identificar qué quiso decir el autor a los lectores originales. Por ejemplo, Lucas, cuando escribió su evangelio, ¿a quién se lo escribió y qué quiso? Que ese autor, que ese lector original entendiese. ¿Sí? Entonces es descubrir ese mensaje, ese propósito original con que se escribe este libro. Sabemos que la Biblia tiene su autor divino, eso lo sabemos, pero Dios usó hombres santos, hombres maravillosos que el Señor escogió para que escribiesen la Biblia. Y ellos tuvieron una ocasión, es decir, un motivo, fueron guiados por el Espíritu Santo porque había una necesidad en el momento, porque el Señor quería transmitir algo y en ese momento hubo una intención original. Entonces, cuando hacemos exégesis, investigamos cuál fue esa intención original, ¿sí? ¿Qué quería decir Pablo en las cartas a esa iglesia que estaba en el momento? ¿Con qué ocasión, con qué motivo, con qué propósito Pablo escribió esa carta? Había un mensaje original y eso es lo que hacemos en la exégesis, descubrir el mensaje que quiso decir el autor a los lectores originales. Ahora vamos con la hermenéutica. La hermenéutica bíblica tiene que ver con la interpretación de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Su tarea es determinar el mensaje del texto para el lector actual. Miramos que en cuanto a la exégesis, miramos qué quiso decir el autor para los lectores originales. Y en la hermenéutica, ¿qué quiere decir el texto para el lector actual? Buscando la relevancia del mensaje de la escritura para los días de hoy. Pero para hacer hermenéutica, primero tengo que hacer exégesis, o sea, tengo que investigar el propósito original de ese texto, los principios bíblicos que puedo extraer de ahí para traerlos a la interpretación actual. Eso se llama hermenéutica. Entonces vamos a hacer un resumen, ¿verdad? Entonces, en la exégesis, el lector actual va al texto bíblico con el fin de identificar cuál fue el mensaje que quiso, que el autor quiso comunicar a los lectores originales. Luego de haber identificado dicho mensaje, el lector actualiza dicho mensaje a su vida personal y a su contexto actual, con lo cual se está haciendo hermenéutica. Quiero que quede bien claro porque este concepto es clave a la hora de que nosotros preparar un mensaje, ¿sí? Cuando yo preparo un mensaje no es, uy, voy a de una vez, ¿qué me quiere decir aquí el mensaje hoy para allá? Para sacarle mayor provecho, para sacarle todo el jugo al texto, tenemos que hacer exégesis. Entonces aquí en la imagen está una persona ahí estudiando la palabra, pero esa persona tiene que remontarse al mundo original, a 2000 años antes, cuando se escribió las escrituras, ¿sí? 3000 años antes. Se tiene que remontar, tiene que conocer un poco de literatura, del contexto histórico de la historia y del concepto general de la Biblia para entender el mensaje, para comprender realmente lo que está diciendo el texto y luego hacer hermenéutica y se devuelve y lo aplica al contexto actual, ¿sí? Porque la Biblia se escribió miles de años antes, sin embargo sigue siendo relevante para hoy. Pero tenemos que hacer una buena exégesis para hacer una buena interpretación porque si no lo hacemos podemos incurrir en errores doctrinales por no hacer buena exégesis. Bueno, entonces, aquí miramos un pequeño ejemplo, ah, perdón, que quería reflexionar un poquito, que está en Mateo 16:24.
Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sigue. Yo a los hermanos en el en vivo les dije, ¿qué significa tome su cruz? Y yo quiero que usted ahorita reflexione, ¿qué quiso decir Jesús a los oyentes originales con tome su cruz? ¿Cómo entendieron Pedro, Pablo, sus discípulos y la multitud que le seguía esa frase de tome su cruz? ¿Será que la entendemos igual ahora a como la entendieron ellos? Sí, esa es una buena pregunta. ¿Cómo entendieron ellos? Tome su cruz, porque de ahí, si nosotros lo entendemos bien, podemos extraer un buen mensaje para la actualidad. Sí. Usted ha escuchado, hay personas que dicen aquí llevando la cruz, y muchas veces lo sacan de este contexto de tomar la cruz, llevando la cruz, y llevando la cruz puede ser soportando al esposo alcohólico, con un problema de salud, con un problema económico, con una situación difícil, y dice llevando la cruz, porque le da la interpretación aquí de tomar la cruz de esa manera. Pero ¿qué quiso decir Jesús a sus em, audiencia original? Entonces, hay que conocer un poquito de contexto. ¿Cuál fue el contexto? El contexto era el Imperio Romano, la forma de muerte que había, de sentencia de muerte en ese entonces, que era una sentencia cruel para los que se oponían, los rebeldes, los ladrones, los malhechores. Y tomar la cruz tenía en su contexto que aquel que había sido sentenciado a muerte cargaba la cruz, pero cargaba la cruz hasta el sitio donde iba a ser crucificado. Entonces cargaba, tomaba su cruz, la cargaba y allí hasta llegar a un sitio especial, ahí era crucificado. Y entonces los primeros oyentes entendieron muy bien que ser discípulo de Jesús requiere morir a sí mismo, requiere estar dispuesto hasta entregar su vida por Cristo, requiere sacrificio, requiere muerte, está diciendo prácticamente. El que quiera ser de mi discípulo debe estar dispuesto a morir. Y hoy en día nosotros decimos, bueno, no nos crucifican por seguir a Jesús, no nos matan, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir para nosotros? Tomamos ese, porque hoy el cristianismo no quiere hacer sacrificios, no quiere dejar muchas cosas que le generan placer, comodidad, pero que va en contra muchas veces de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué significa tomar la cruz ahora para nosotros? ¿Sí? Prácticamente Jesús estaba diciendo, si fuera en la actualidad, el que quiera ser mi discípulo, tome la silla eléctrica, tome la inyección letal y sígueme. O sea, usted sabe que hay una sentencia de muerte prácticamente. Tome, muera a sí mismo. Y eso, eso tiene mucho peso y ahí podríamos buscarle más. Pero no es como que aquí llevando este sufrimiento, llevando esto, tiene que ver con, con algo más profundo. Entonces, y así es bueno preguntarse qué quiso decir el autor a la audiencia original. Ahora, vamos a pasar entonces como nosotros les vamos a hacer exégesis y hermenéutica a un libro muy especial. ¿Cuál es ese libro? La Biblia. Hay mucha gente que le hace hermenéutica y exégesis a libros de leyes antiguas, pero nosotros le vamos a hacer un exégesis y una hermenéutica a la Biblia. ¿Y qué es la Biblia para ti? Le pregunto eso. ¿Qué es la Biblia para ti? Entonces, nosotros tenemos como cristianos un concepto de una vez. Nosotros decimos la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es inspirada por Dios. La Biblia es palabra divina, ¿sí? Entonces dice aquí un versículo en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sea, sabemos, entendemos que la Biblia, aunque fue escrita por personas humanas como nosotros, es inspiración divina. El Espíritu Santo estuvo obrando en todo el proceso para que la Biblia fuera escrita. Eso está claro. Pero vamos a pasar a un segundo punto que quizás no está tan claro, pero es importante que entendamos. La Biblia, además de ser palabra de Dios, que es una verdad irrefutable,
para nosotros los cristianos, también es una obra literaria, es un texto escrito. Posee géneros y formas literarias, o sea, en la Biblia encontramos género narrativo, poético, profético, encontramos parábolas, encontramos hasta fábulas, comparaciones, símiles, exageraciones, hipérboles, analogías, y todas estas son formas literarias que existen también en la literatura y que hay una forma de interpretarlas, hay una forma de cuando no las encontramos entenderlas, ¿sí? Entonces, cada uno de sus libros se originó en un contexto histórico específico. Eso también es importante. Además de poseer géneros literarios, se escribió en un contexto y por eso es necesario estudiar el contexto. ¿Verdad? Estudiar la cultura, porque en tal parte se prohibía esto, porque hacía tanto énfasis en esto. Entonces hay que conocer un poco la cultura y sacar los principios bíblicos y mirar qué cosas son culturales no aplicables para nuestro día y qué cosas son principios bíblicos que son aplicables para nuestros días, ¿sí? Bueno, una lectura de la misma implica también conocer el mundo interno y externo del pasaje. Cuando hablamos del mundo interno es la composición de las oraciones, de los verbos y bueno, de toda esa parte gramatical. Y el mundo externo de la Biblia es el contexto histórico, cultural que había. Hay que conocerlo para poder tener una mejor interpretación. Aquí ponemos un ejemplo, ¿sí? Hay un meme, hay una noticia. Y la pregunta es, ¿qué aspectos debería tener en cuenta una persona que fuera a ver y a leer esto dentro de 100 años para entenderla? Estamos al 2024. Sería en el 2124. No sé si llegaremos hasta esta generación 2124, pero una persona, supongamos que esté en el 2124, han pasado 100 años y lee esta noticia, es un titular, quédate en casa. ¿Cómo lo interpretaría? Nuevo coronavirus, COVID-19. Quédate en casa. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que tener en cuenta una persona para interpretar esto? Que pasó hace 100 años y quizás esa está haciendo una tarea y lee el titular y en fin, para entender lo que tiene que tener en cuenta. Ahorita vamos a ver, piense ahí. Y también está un meme, dice, por un país sin renta. Y hay un personaje eh, de una serie, ¿verdad? Televisiva, muy conocido, que no pagaba la renta. Entonces, ahí hay una bandera también. En fin, hay un trasfondo, ¿verdad? Un trasfondo que una persona luego de 100 años tendría que conocer para poder entender de qué estaba hablando. Y recuerde que la Biblia no solamente tiene 100 años escrita, entonces 2000 años, ¿verdad? Y 3000 años y más. Entonces, para que nos demos de cuenta lo necesario que es conocer un poco del trasfondo y contexto en que se escribieron estos libros. Entonces, a nivel general, una persona en 100 años debería tener en cuenta los siguientes aspectos. Es un texto escrito. También tiene imágenes, ¿verdad? La Biblia no contiene imágenes como tal, pero bueno, estas noticias sí. Tiene una forma literaria específica. El uno es un meme, tendría que conocer qué es un meme, tiene un contenido gracioso y la otra es un titular de noticia. Entonces hay una forma literaria específica, se escribió en un contexto histórico determinado. Entonces, el contexto histórico del COVID-19, tienen que conocer un poco de la pandemia, qué pasó, por qué quedarse en casa para poder entender este titular. Entonces, la Biblia, seguimos hablando, la Biblia como un acto comunicativo, ¿sí? La Biblia se escribió con la intención de comunicarnos algo. Entonces, en todo acto comunicativo participan cuatro elementos. Eso lo hemos aprendido en español desde primaria, bachiller, pero es necesario de pronto entender un poquito para cuando leamos la Biblia, tener en cuenta que contiene cuatro elementos, que hay un emisor, o sea, un autor que emite el mensaje.
Ya sabemos que el autor principal es Dios, pero él usó a Moisés, usó a David, usó a Elías, usó, en fin, para dar un mensaje. Entonces, quien emite un mensaje, hay un receptor, quien es el que recibe el mensaje. Siempre hay una audiencia original que escuchó esas palabras, esas profecías, una iglesia, una persona, y también es necesario entender quién fue el receptor. Un mensaje que es aquello que se quiere comunicar, ya sea en forma oral y escrita, y un referente es aquello a lo que se hace referencia en el mensaje, de quién se está hablando, de qué se está hablando en ese mensaje. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando leemos la Biblia. La lectura de la Biblia. Para la mayoría de nosotros, leer es algo natural, ¿sí? Que nosotros hacemos. Si alguna vez reflexionamos acerca de cómo vamos de los garabatos en el papel al entendimiento del texto, leemos un poco de Letricas Unidas y nosotros, en nuestra mente ocurre un proceso maravilloso que conecta palabras, oraciones y que le va dando un sentido a lo que estamos leyendo. A pesar de lo difícil que esto parezca, sin embargo, leer es toda una hazaña que involucra muchas actividades interrelacionales y simultáneas. La lectura. Ejemplo, la lectura, aquí les voy a poner, supongamos que hoy me dieran a mí un párrafo, una hoja con un texto de anatomía, ¿sí? Explicando la anatomía, explicando un tema. Y yo creo que aquí el ejemplo Natalia, que es alguien que estudia algo relacionado a la anatomía, a la medicina. Entonces, ¿quién tendrá mejor comprensión del texto? Yo que me dedico más al estudio de la Biblia o Natalia que se dedica más al estudio del cuerpo humano. Entonces, es obvio que Natalia va a tener una mejor comprensión del texto de anatomía, así sea la primera vez que lo lea, porque tiene unos presaberes, unos preconocimientos, porque ha estudiado, porque conoce muchos términos, los cuales yo desconozco. Entonces, nuestro conocimiento del mundo fuera del texto también afecta nuestros juicios acerca del significado de las palabras y de cómo ellas van juntos. Nosotros entendemos algunas palabras y frases como metáforas, otras las entendemos como símbolos. Si alguien dice, por ejemplo, el niño creció 30 centímetros durante la noche, nosotros inmediatamente sabemos que eso es una exageración, una hipérbole. Quizás lo que queremos decir es, uy, el niño creció bastante. Basado en nuestro conocimiento del mundo donde los niños no pueden crecer tan rápido, que pueden crecer rápido, pero no tan rápido, ¿verdad? Entonces, em, el hecho de que nosotros tengamos de pronto ya un- unos conocimientos al leer la Biblia, esos conocimientos nos vayan a ayudar a entender o a veces también a tener confusión y a no entender. Entonces, cada persona, digámoslo así, cuando se acerca a la Biblia, también lleva consigo unos presaberes, un conocimiento. Por eso, entre más leamos la Biblia, entre más investiguemos, pues se nos va a hacer como más fácil entender el tema a una persona que por primera vez se está acercando a la palabra. La lectura de la Biblia, ¿sí? Entonces, la lectura es comprender. Se debe tener en cuenta que al leer el texto involucra dos mundos, como decía, el mundo interno del texto, que es la anatomía de los textos, la gramática, las palabras, su significado, las unidades de significado, las frases, cláusulas, oraciones, todo eso también a veces es importante entenderlo, el sujeto, los verbos. Y el mundo externo del texto, que es el contexto del texto. Y nuestro contexto, como también le decía, nuestros presaberes ayudan a entender a veces mejor o a no entender. Bueno, entonces así hemos terminado con esta pequeña introducción acerca de Escuela de Predicadores. ¿Cuál era el objetivo? Entender que la Biblia es un libro inspirado, por eso debemos seguir a Dios en busca de oración, a través de la oración en busca de su palabra, de que nos indique, de que nos muestre, pero también debemos entender que la Biblia es un libro que tiene formas literales, tiene géneros literarios, que tiene formas literarias y que tiene un contexto y que debemos acercarnos a él también
entendiendo que es una literatura escrita que debemos conocer y entender para sacarle mayor provecho, ¿sí? Entonces, como tarea quedan algunas exposiciones de los géneros literarios. ¿Qué vamos a hacer con estas exposiciones? Ejemplo, está el género narrativo. Hay libros donde cuenta historia como Reyes, ¿verdad? Entonces, cuenta una historia, y ese género narrativo tiene ciertas características. Es parecido como al cuento, tiene su inicio, su nudo y su desenlace, ¿sí? Hay el narrativo biográfico, que es cuando se cuenta la historia de una persona prácticamente de principio a fin, entonces la vida de la persona. Tiene género epistolar, que eran cartas, poético, sapiensal, profético, apocalíptico, y tiene algunos subgéneros o formas literarias, que son géneros, es como en forma grande, ¿verdad? General, que se escribe un libro, y subgéneros son pequeñas formas literarias que se encuentran, ejemplo, dentro del narrativo. Podemos a veces encontrar una fábula, podemos encontrar una parábola. Dentro de la epistolar podemos encontrar ejemplo código doméstico y así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a investigar estos géneros literarios, ¿sí? Ya algunos hermanos ya tienen la asignación de qué géneros literarios van a investigar para exponerlo la próxima clase. Entonces, a los que están viendo este video, yo les voy a asignar ya sea un subgénero literario. ¿Y qué vamos a investigar? Características, ejemplo de la parábola, ¿sí? ¿Qué es una parábola? Y generalmente, ¿cómo es una parábola? ¿Cuáles son sus características? Dos, ¿cómo interpretar, por ejemplo, una parábola? ¿Sí? ¿Qué pautas hay para interpretar una parábola? Para que cuando nos encontremos a las parábolas, generalmente se interpretan de esta manera o hay que tener en cuenta esto y esto, ¿sí? Y así. Entonces, mis amados, después de ver este video, pues yo les explicaré cuál es su tarea. También tengo libros y fuentes donde ustedes pueden recurrir para hacer la investigación. Dios les bendiga. Gracias por su atención.